Buenas noches, hermanos. Pues para mí es un verdadero placer y un gusto muy grande poder estar acá compartiéndoles este bello tema. El tema que hoy les voy a compartir se llama Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Bueno, para poder ver este tema nos vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9 y en los versículos del 14 al 24. Si no tienes tu Biblia en la mano, yo te invito a que la busques. La palabra de Dios es una herramienta grande y maravillosa para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe, para que nosotros podamos alcanzar a tener esa fe, por lo menos del tamaño de un granito de mostaza. Pero dice que la fe solamente crece a través de leer la palabra de Dios. Entonces busca tu Biblia si no la tienes en tus manos y vamos a buscar en el Evangelio San Marcos en el capítulo 9 en los versículos del 14 al 24. Y entonces yo te invito a que leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así dice la palabra de Dios. Cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Al ver Jesús, todos corrieron a saludarlos llenos de admiración. Él les preguntó: ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Uno de los presentes contestó: Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentre, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo, y echa espuma por la boca. Le rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús. Pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho. Él cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó: desde que era niño, y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó: yo creo, ayúdame a creer más. Esta es palabra de Dios. Bueno, en esta parte de la Biblia, o en este pasaje, nosotros podemos encontrar una gran riqueza. Si nosotros vamos viendo poco a poco cada uno de los versículos, ¿verdad? Y vamos profundizando en lo que Dios nos quiere decir en esta noche, yo en primer lugar resalto de que, bueno, llega Jesús y pues estaban sus discípulos ahí discutiendo, y es que habían intentado sacar el demonio de un muchacho, pero no habían podido. Entonces, de plano, ¿verdad? Habían quedado en ridículo. Entonces, pues ahí viene Jesús, se aparece y pues ve a sus discípulos discutiendo y les pregunta qué pasó, ¿verdad? En este caso. Y entonces le explican a Jesús de que no pudieron sacar el espíritu de este muchacho. Y aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es en el versículo 19. Jesús contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Aquí vemos a Jesús molesto, vemos a Jesús enojado, y les dice gente sin fe. Yo te digo algo, la palabra de Dios nos enseña y nos dice de que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú tratas de agradar a Dios, si tú tratas de llamar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, pero no tienes fe, es imposible que tú agrades a Dios. Jesús se hubiera sentido alegre y contento si hubiera llegado y hubiera visto que con la fe de sus discípulos pues ese demonio fue expulsado, pero en este caso no fue el caso. Pasó de que ellos hicieron todo lo que podían haber hecho y no pasó nada. Entonces Jesús se enojó y les dice gente sin fe. Y es lo que te digo, la palabra de Dios nos enseña esto. Sin fe
Es imposible agradar a Dios. Yo te pregunto, ¿qué situación tú tienes en este momento con la cual tú has estado lidiando durante mucho tiempo con tus propias fuerzas y no has podido? Jesús se acerca a ti, se acerca a mí, se acerca a nosotros en este momento y nos dice: gente sin fe. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Por qué no tenemos esa fe que sea capaz de mover montañas? Esa fe que sea capaz de expulsar demonios, como en este caso. En un pasaje de la Biblia nos dice de que si nosotros tuviéramos fe por lo menos del tamaño de un granito de mostaza, nosotros le podríamos decir a la montaña que se mueva y la montaña se movería. Pero pasa que muchas veces nosotros no tenemos esa fe ni siquiera del tamaño de un granito de mostaza. Y es que pasa de que, como te decía al principio, ¿cuántas veces al día o cuántos días o cuánto tiempo nosotros le dedicamos a leer la palabra de Dios? Y la palabra de Dios viene, la fe viene como resultado de leer, de escuchar, de meditar la palabra de Dios. Pero ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a esto? ¿Cuánto tiempo nosotros le estamos dedicando a conocer más de Dios? Ese es el primer punto que yo te resalto en este momento, ¿verdad? Y resultaba que era un muchacho que ya tenía, que desde niño tenía ese espíritu, ¿verdad? Inclusive acá dice que lo habían arrojado al fuego y al agua para matarlo, pero no había pasado nada, ¿verdad? Y aquí resalto el segundo punto importante. En el versículo 23, Jesús le dice al padre de este muchacho. Bueno, vamos a leer primero en el 22, ¿verdad? El padre le dice algo a Jesús. Así que, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. A Jesús le agrada que nosotros confiemos en Él. Acá lo que nosotros vemos es que en este caso, pues el padre le falta la fe, ¿verdad? No sabemos los problemas por los cuales él pudo haber atravesado, las dificultades por las cuales él pudo haber pasado. Pero a Jesús le agrada que nosotros confiemos en Él. Todo es posible para el que cree. Nosotros, en más de alguna oportunidad de la vida, Dios nos va a pedir que demos ese salto de fe. Ese salto de fe, como le tocó darlo en este caso, a Pedro. Pedro iba en una tormenta y de repente se acerca Jesús caminando sobre el agua. Y Pedro le dice a Jesús: Señor, si eres tú, mándame ir contigo. Y Jesús le dice: está bien, ven. Y entonces en ese caso yo me imagino a Pedro: salto, no salto, salto, no salto. ¿Cómo cuesta dar ese salto de fe? ¿Cómo nos cuesta dar ese salto de fe? Y es porque nos ponemos a pensar, nos ponemos a ver la tormenta, los problemas, las dificultades, y no ponemos nuestra mirada en Jesús. De repente Pedro fija su mirada en Jesús y empieza a caminar sobre el agua, porque tiene su mirada fija en Jesús y empieza a hacer lo que es imposible. A Dios nos pide que demos ese salto de fe, que dejemos de poner nuestra mirada en los problemas, en las dificultades, en las tormentas, y que pongamos nuestra mirada fija en Jesús, fija en Él. Si nosotros ponemos nuestra mirada fija en Él, vamos a poder hacer cosas imposibles, vamos a poder ver milagros y prodigios en nuestra vida, pero tenemos que aprender a fijar nuestra mirada en Jesús. No importa el tamaño de tu problema, no importa el tamaño de la dificultad por la cual puedas estar atravesando, recuerda que Jesús está contigo, recuerda que Jesús te acompaña, recuerda que Jesús jamás te va a abandonar, que Jesús siempre va a estar contigo, porque Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Vemos acá cómo termina este pasaje de la Biblia, donde le dice: entonces el padre del muchacho gritó: yo creo, ayúdame a creer más. Yo te invito a que en esta noche tú le digas a Jesús: Señor, yo creo. A pesar de mis problemas, a pesar de mis dificultades, yo creo. Ayúdame a poner mi mirada fija en ti y ayúdame a creer más, porque reconozco que mi fe falla, porque reconozco que mi fe me falta. Ayúdame a confiar más.
A nosotros con mi esposa, pues nos ha tocado muchas veces dar esos saltos de fe que, como te digo, en más alguna oportunidad de tu vida Dios te va a pedir que lo des. A nosotros nos ha pedido que demos muchas veces esos saltos de fe. Yo recuerdo muy bien una oportunidad en la cual íbamos regresando un viernes por la noche, pues nosotros nos reuníamos todos los viernes en la parroquia de Santa Lisa, ¿verdad? Y pues las asambleas pues terminaban tipo 9, 10 de la noche, pues y a esa hora más o menos nos íbamos a nuestra casa, ¿verdad? Yo recuerdo que llegando a la casa, pues yo siempre abro el portón, ¿verdad? Y en este caso, pues cuando abro el portón siempre reviso si hay papelería en el buzón, ¿verdad? Pues abro el portón, reviso el buzón, agarro todo lo que hay ahí, ¿verdad? Y pues me doy cuenta de que hay un papel así de cuaderno medio cortado y escrito a lapicero, ¿verdad? Yo lo agarro y pues en este caso, pues lo tapo, ¿verdad? Para que Connie no lo vea, ¿verdad? Ya que en este caso, pues Connie pues estaba embarazada y pues ella, pues habíamos perdido a dos hijos, ¿verdad? En los embarazos y pues este era el tercer embarazo. Y pues la razón de perder a nuestra segunda hija, ¿verdad? Que en este caso era una nena, pues fue la preeclampsia, la presión. Entonces yo sospechaba que no era algo bueno, ¿verdad? Y entonces yo agarro eso, pues lo oculto para que ella no lo mire, ¿verdad? Pues entro el carro, nos entramos. Mi primera reacción fue agarrar ese papelito, hacerle una bolita y pues tirarlo. Esa fue mi primera reacción. Pero minutos más tarde pues me doy cuenta y medito, ¿verdad? Digo, no, tengo que ver qué dice, ¿verdad? Para tomar acciones. Entonces nuevamente agarro el papelito donde lo había tirado, pues me meto al baño, abro el papelito, lo empiezo a leer y pues sí. Lo que el papelito decía era, bueno, tiene 30 días para darnos determinada cantidad de dinero, pues si no los mato a ustedes, ¿verdad? Mi primera reacción fue pues de tristeza, ¿verdad? De impotencia, de enojo, de molestia. Y se lo digo a Dios, Señor, pues mira, venimos de la iglesia, venimos de servirte. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre, Señor? ¿Por qué tú estás permitiendo esta situación, Señor? Una situación definitivamente difícil, pues mi esposa está embarazada, pues hemos perdido a 2 niños y yo le digo esto, pues corremos el riesgo de perder a nuestro hijo, ¿verdad? Y definitivamente no fue algo fácil, ¿verdad? Mi primera reacción humana fue, como les digo, de molestia, de reclamo hacia Dios, ¿verdad? Ya después de eso, pues ahí sí que Dios nos regala esa paz, ¿verdad? Después de desahogarnos, Dios es fiel, ¿verdad? Dios nos ama, Dios nos consuela, ¿verdad? Dios me consuela, ¿verdad? Y pues pone en mi mente y en mi corazón, pues decir, bueno, nos están dando 30 días, entonces en esos 30 días Dios me va a dar la respuesta para salir de esa situación, ¿verdad? Y empiezo a doblar rodillas, empiezo a clamarle al Señor por esa respuesta. Y pues ahí sí que no pasó mucho tiempo, ¿verdad? Pasaron algunos días y Dios pone la respuesta en mi mente. Y es que a veces nosotros quisiéramos de que las respuestas de Dios vinieran como que se apareciera un ángel delante de nosotros, viéramos una gran luz y ahí estuviera la respuesta, pero realmente no sucede así. Las respuestas de Dios pueden venir de muchas formas, desde una persona que te habla y te dé esa palabra que necesitas escuchar, hasta un día que tú agarres la Biblia y resulta que el pasaje que estás leyendo es justo la respuesta que Dios te está dando, ¿verdad? O escuchas una prédica y en esa prédica están diciendo lo que tú necesitabas escuchar. El punto es, ¿dónde buscamos esas respuestas? ¿Dónde nos estamos llenando de Dios? ¿Será que leemos la Biblia todos los días? ¿Será que nuestras amistades en este caso son personas que nos hablan de Dios o por el contrario nos alejan de Él? Es donde buscas tú las respuestas y en mi caso pues la respuesta fue o vino de algo que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Porque yo decía, ¿qué podemos hacer, verdad? Porque esta casa todavía la estamos pagando, ¿verdad? Y pues dejar la casa, irnos así nada más y perder lo que tanto nos costó, ¿verdad? Definitivamente no, ¿verdad? Pero Dios pone en mi corazón algo y era, bueno, ¿por qué no hablas en tu trabajo? Yo ya iba para 10 años en mi trabajo, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no hablas en tu trabajo y pides que te liquiden? Con tu liquidación tú puedes terminar de pagar la casa donde estás viviendo y quizás todavía te puede quedar un poco para enganchar otra casa en otro lugar, ¿verdad?
no era fácil, ¿verdad? Porque, a la gran, pero si yo vengo y en mi trabajo pido que hagan eso, pues lo que puede llegar a suceder es que me digan, bueno, si no quiere estar aquí, pues lo está bien, renuncia y no le damos nada, ¿verdad? Y se va, ¿verdad? Pero yo me atrevo a dar ese salto de fe. Me atrevo a confiar en lo que Dios estaba poniendo en mi corazón porque yo sentía una paz, yo sentía algo en mi corazón que Dios me estaba diciendo, da ese salto de fe. Aunque parezca imposible, aunque no veas por dónde, atrévete a dar ese salto de fe. Y yo me atrevo a dar ese salto de fe, hablo con mi jefe, ¿verdad? Le explico la situación que estoy pasando y le digo, mire, yo definitivamente mi trabajo me gusta, estoy bien, pero necesito que me ayuden. Necesito que me den mi liquidación, pues seguir y continuar trabajando acá, ¿verdad? Y entonces mi jefe me dice, miren, voy a hablar con el gerente de la empresa, pues yo no le ofrezco nada, ¿verdad? Porque eso nunca se ha hecho con nadie, entonces no le puedo ofrecer nada, pero intentemos, ¿verdad? Y quedo ahí, ¿verdad? Y ahí sí que orar a Dios, pedirle al Señor y esperar la respuesta, ¿verdad? Yo recuerdo que no pasó mucho tiempo, pasaron algunos días cuando mi jefe me llama y me dice, mire Dani, pues aceptaron darle la liquidación y que siga trabajando con nosotros. Para mí eso fue un alivio gigante, ¿verdad? Porque realmente esa liquidación me iba a servir a mí precisamente para eso, ¿verdad? Casi que terminar de pagar la casa donde estábamos viviendo y me quedaba un enganche para otro lugar, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que ya le empecé a decir a Connie, mira, ¿por qué no vamos a ver casas? Y ella me decía, pero ¿por qué vamos a ver casas si ya tenemos casa? Pues, bueno, nosotros siempre habíamos platicado de vivir en un lugar diferente, ya que donde vivíamos pues era un lugar pequeño, ¿verdad? Era casi que un cuarto partido en cuatro, bien pequeño, ¿verdad? Y entonces siempre habíamos tenido la ilusión de tener una casa grande. Y entonces yo le digo, pues mira, nosotros hemos platicado siempre de algún día tener otra casa, ¿verdad? Entonces, pues si queremos que llueva, ¿verdad? Pues abramos nuestra sombría, aunque ni siquiera hayan nubes, ¿verdad? Vamos a ver casas, ahí sí que por fe un día Dios nos va a proveer, pero por lo menos empecemos a ver lo que queremos. Y así como que extrañada y como que no muy, ¿verdad? Empezamos a ir a ver casas, ¿verdad? Y pues viendo casas, pues encontramos una que definitivamente nos gustó mucho, ¿verdad? Era la casa que siempre habíamos querido, ¿verdad? Una casa grande, ¿verdad? Una casa espaciosa y un lugar así bonito, ¿verdad? Entonces nos gustó, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Entonces ya tenía yo en las vistas la casa, ¿verdad? Ya tenía la respuesta de que me iban a dar la liquidación en mi trabajo, iba a poder seguir trabajando, ya tenía vista la casa, ¿verdad? Y pues el tiempo había pasado, ¿verdad? Ya casi eran los 30 días que nos habían dado, ¿verdad? Entonces ya llegaba el momento de decirle a Connie lo que estábamos pasando, pero era una situación diferente. ¿Por qué? Porque yo ya tenía una respuesta de qué íbamos a hacer, ¿verdad? Ya no era lo mismo decirle, mira, tenemos esta nota y no sé qué vamos a hacer, ¿no? Yo ya le podía decir a Connie lo que estaba pasando y ya tenía una respuesta. Inclusive Dios nos proveyó una casa, ¿verdad? En este caso una parejita de la comunidad, Luis y Ivonne, pues nos dieron asilo en su casa, ¿verdad? Nos permitieron vivir ahí, ¿verdad? En lo que nosotros nos lográbamos conseguir la casa, ¿verdad? Porque lógicamente no iba a ser tan rápido, ¿verdad? Entonces ellos también ellos ya sabían la situación, entonces yo ya se los había platicado y nos tenían donde vivir, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que fue regresando de un retiro para parejas, un retiro para matrimonios. Regresando, ¿verdad? Los retiros para parejas son cerrados sábado y domingo, entonces era un domingo, entonces por la noche, justo regresando del retiro, vengo yo y platico con Connie y le digo, mira, esto y esto está pasando. Pero Dios nos dio esta respuesta y vamos a hacer esto y esto. Y pues mañana pues nos vamos de aquí, porque lógicamente yo no podía tener a ella viviendo ahí sabiendo lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces dejamos todo. Agarramos nuestra ropa y dejamos todo ahí en la casa, ¿verdad? Lo metimos al carro y pues nos fuimos en este caso a la casa de Ivonne y Luis a vivir en lo que a nosotros nos daban nuestra otra casa, ¿verdad? Y pues así fue. Vivimos algún tiempo con ellos y pues de repente llegó el tiempo de que nos dieran nuestra casa, nos pasamos a vivir a nuestra casa, ¿verdad? Y pues después de eso pues nace nuestro primer hijo, Danielito, ¿verdad? Y sí que Dios no se queda con nada, ¿verdad? Y sí que Dios
quizás que quería, en este caso, pues, que nuestro primer hijo y que nosotros viviéramos en la casa que habíamos querido, ¿verdad? Una casa grande, una casa así más bonita de la que teníamos, ¿verdad? Y pues todo se dio justo en el tiempo de Dios, pero como te digo, todo pasa para bien de los que aman al Señor. Todo ocurre para bien de los que aman al Señor. Y se vale al Señor decirle, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Se vale decirle al Señor, Señor, yo sé que tú obras milagros y prodigios, pero en este momento no sé qué está pasando. Ayúdame, Señor, aumenta mi fe. Y el Señor puede obrar cosas grandes y maravillosas. Yo te pudiera contar un sinfín de historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de esos saltos de fe que nos ha tocado quedar, pero que Dios nunca nos ha dejado abandonados. Y por eso yo te invito a que te atrevas a dar ese salto de fe que Dios te invita a dar, porque Dios está contigo, porque Dios te acompaña. Créele al Señor y recuerda lo que te dice Dios en esta noche. Todo es posible para el que cree. Amén, hermanos. Feliz noche, paz y bien. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos siguientes. Que Dios te bendiga.